Muy buenas tardes a Dios. Muchas gracias a nuestro Padre Dios por bendecirnos con un día más de vida. Darle las gracias porque no importa las circunstancias por las que estamos vivos gracias a Él. Y que Él lucha nuestras batallas siempre y cuando nosotros entreguemos nuestra vida a Él. Arrepentidos, le entreguemos nuestra vida a Él. Y Él nos ha dado un regalo que ni con el mayor tesoro ni los más multimillonarios de este mundo uniendo toda esa riqueza podríamos pagarla a nosotros, que es la salvación a través de Cristo Jesús. La salvación es un regalo que se nos ha dado de manera gratuita. El único que tenemos que hacer para poder acceder a este regalo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús es llegar al arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, en donde le hayamos pedido perdón a Dios, ¿cierto? Confesarle nuestras culpas a Él, ¿cierto? Y caminar una vida conforme a la voluntad de Dios. Nos dice el Señor Jesús en Mateo 7, y vamos a ver una semejanza de lo que Dios nos enseña, y es Cristo el centro de todo, en donde Él nos dice que debemos entrar por la puerta estrecha y que debemos de caminar por el camino angosto. El Señor nos dice que en Juan, nos dice el Señor en Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí el Señor está diciendo que Él dice: yo soy la puerta. Pero en Mateo 7 vimos que el Señor dice que entremos por la puerta estrecha. Esa puerta es el Señor Jesús. Y muchos no queremos entrar por esta puerta porque no queremos arrepentirnos. O pensamos que podemos entrar por otro lado, por cualquier otro lado, menos por la puerta principal, que es el Señor Jesús. Y la palabra es clara y nos dice: no hay forma de que, porque el ladrón, dice la palabra, que es el que viene a robar, a matar y a destruir. Y ese ladrón va a matar y a destruir a quienes no nos hayamos arrepentido, a quienes hayamos vivido conforme a los rudimentos de este mundo, conforme a las costumbres y tradiciones de este mundo. No desechando el regalo que el Señor nos ha dado, que es la salvación, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, y que este regalo no espera el Señor fechas especiales, fechas específicas para dárnoslo, para obsequiárnoslo. En las tradiciones y costumbres hay una fecha especial, para cada día es especial. El Señor, la salvación no tiene un día especial. La salvación la vamos a obtener desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. El arrepentimiento es para que Dios nos perdone nuestros pecados, y bautizarnos para que el don del Espíritu Santo habite en nosotros. Por tanto, debemos de entender que, como dice en Mateo 7, que entremos por la puerta estrecha. Esa puerta estrecha es la que dice en el libro de Juan capítulo 10, dice el Señor Jesús: yo soy la puerta. Y el camino espacioso es el del mundo. La puerta ancha es el mundo. Muchos hemos andado en el mundo, la puerta espaciosa, la puerta ancha, el camino espacioso, pero es de perdición. Ahí la salvación no se aplica. Y cuando Dios nos da la salvación por medio de Cristo Jesús, habiéndonos arrepentido, esta salvación es personal. Esta salvación no depende de ningún ser humano, solamente depende de que nos hayamos arrepentido, hayamos reconocido delante de Dios nuestros pecados, nuestras maldades, y si lo confesamos al Señor Jesucristo en oración en nuestro cuarto, entonces el Señor nos va a perdonar y va a aplicar automáticamente la salvación para aquella persona. Si yo me he arrepentido, aplica la salvación, y no es en una fecha especial, es en el momento en que yo decida arrepentirme. Y no quiere decir que porque Dios me dé este regalo de la salvación, yo puedo transferirla a otras personas, o por el hecho de que yo diga que ya me arrepentí, ya creo en el Señor y ya le obedezco, entonces esa bendición
o esa salvación va a aplicar para quienes estén a mi alrededor, o si es la otra persona que se ha arrepentido y yo vivo en pecados, pues la salvación a mí no me va a corresponder hasta que yo mismo no me arrepienta. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Decimos también aquí en la palabra del Señor, en Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23, dice, porque cuando eres esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Todo lo que hacíamos anteriormente, el pecado, toda práctica pecaminosa, en cualquier nivel, en cualquier manera, dice el Señor que nosotros éramos esclavos de estas cosas, esclavos del pecado. Y como éramos esclavos del pecado, si no nos hubiésemos arrepentido, pues claro, vamos a tener la muerte espiritual. Pero la física llega primero y la espiritual es la que ya nos morimos sin habernos arrepentido y vamos a ser condenados si nosotros no, antes de morir, no nos hubiéramos arrepentido. Dice, ¿y qué fruto tienen de aquellas cosas por las cuales ahora se avergüenzan? Porque cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, cuando lo reconocemos como nuestro único mediador hacia el Padre, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si no lo hacemos, si no lo reconocemos, pues, lógico, vamos a ser condenados. Pero, igualmente, el Señor tiene misericordia de nosotros y hoy nos está dando esa oportunidad a todos, porque el Señor no hace acepciones de personas. Dice que antes nos avergonzábamos. ¿Qué fruto tenemos de lo que ahora, ya estando de este lado, nos avergonzamos? Y es verdad, porque ya hemos visto, ya la luz, la palabra que es luz, nos ilumina y nos libra el entendimiento para que podamos razonar y entender que estamos en la oscuridad, pero de la más grande, de la más gigantesca de las tinieblas, porque no veíamos con nuestros ojos espirituales, porque el enemigo tenía nuestros ojos vendados. Ahora dice, ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación. O sea, ahora que hemos sido libertados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, habiéndolos confesado al Señor para que nos perdone, entonces dice que ahora el fruto es la santificación, vivir en santidad, vivir en honor al Señor conforme a como su voluntad así lo manda, no sentir como una obligación, como algo que tenemos que hacer forzado, porque el Señor no obliga ni forza a nadie, de voluntad nuestra que podamos hacerlo. Entonces ahí automáticamente vamos a santificarnos, dice, y por medio de esa santificación vamos a llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el 23, en Romanos 26, 23, que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús es el único medio para la salvación, porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Él fue el único que derramó su sangre en ese madero por culpa de todos nosotros los pecadores, y que ese lavamiento de nuestras almas por medio de la sangre nos abre las puertas, nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. No es el hecho de que Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y ya podemos vivir como queremos, porque ya Jesús murió por los pecadores. Él hizo su parte, murió por nosotros los pecadores. Ahora tenemos que hacer nuestra parte, arrepentirnos y buscar del Señor. No olvidemos que sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Y si no hay salvación, entonces viene la condenación eterna, porque la salvación va a ser para la eternidad y la condenación va a ser para la eternidad. Nosotros tenemos para escoger. Ahora dice Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor Jesús que sus ovejas, si yo digo ser oveja del Señor, yo voy a escuchar su voz, yo voy a obedecer su voz, yo voy a seguir sus pasos a través de la palabra. No es que yo soy la oveja del Señor y yo voy a ir en contra, no, ahí voy a ser cabra, voy a ser rebelde y no voy a tener oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque digo ser oveja, pero
es un disfraz de oveja el que voy a tener, porque en el fondo mi corazón, mi alma, mi ser interior está conformado por una cabra rebelde, o que quiero obedecer parte de la palabra del Señor y otras no, quiero escoger. Eso es como un buffet espiritual, y no es así. La palabra de Dios es clara y no podemos adulterarla. Dice la palabra del Señor que, y yo las conozco, claro, Él las conoce porque sus ovejas le van a obedecer, es el buen pastor y ellas le van a seguir, le van a obedecer, y a donde Él vaya, ellas van a ir. Y ese es el cristianismo, no como religión, es la doctrina que Cristo dejó para enseñarnos a todos y poder seguir el camino verdadero, porque ahora hay muchos caminos que hemos trazado como seres humanos para llegar al Padre, pero hay uno solo. Cristo Jesús dice, Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otros más caminos. La puerta, dice, la puerta estrecha es Cristo Jesús. El camino angosto, ese es Jesús. No sigamos inventando más nada. Creamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y es por eso que el Señor nos manda que la escudriñemos. Dice, escudriñen las Sagradas Escrituras, porque en ellas piensan que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. No dan testimonio de ningún ser humano más, o de otro ser, de los ángeles, de ninguno, de Cristo Jesús. Y ahí es la base que debemos de tener. Y esto no tiene nada que ver con religiones, con creencias, no tiene nada que ver con ello. Con nada de estas cosas tienen que ver. Porque todas estas religiones y todos estos conceptos personales y todo lo que trae es confusión. Entonces, si no queremos ser confundidos, vayamos y cumplamos con lo que dice el Señor. Escudriñen las Sagradas Escrituras. Nos está diciendo que la escudriñemos. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Siempre que dejemos que alguien nos comparta el Evangelio, vamos a correr el riesgo. No es pecado, no es rebelarse en contra de quienes nos prediquen el Evangelio el hecho de leer las Sagradas Escrituras, porque es un mandato del Señor Jesús. Y esa es la idea. Así que miremos, primeramente lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y que mientras estemos en pecado somos inmundos delante de la presencia de Dios, y ya Jesucristo murió por esos pecados. Así que hoy nos está dando esa oportunidad. Busquemos al Señor, no olvidemos, busquémoslo. Todavía puede ser hallado, todavía Él va a escuchar nuestras oraciones si nos arrepentimos y de corazón oramos a Él para que Él nos ayude a cambiar. Porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, eso es imposible. Porque si no buscamos un abrigo, si no vamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo, pues es imposible que nos ayude a cambiar. Pero la primera parte la ponemos nosotros, es decidir buscar al Señor, porque Él no nos va a obligar a que lo busquemos. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Dios les bendiga.